Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Toño, por esa linda presentación. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Carlos Ventrán de Vila y al doctor Ernesto Martínez, contrapartida y anfitrión en Colombia, por la invitación que nos hacen a nosotros como API y como persona para participar con ustedes en el día de hoy. Bueno, es la verdad que el tiempo que nos toca ahora hablar es un tiempo un poquito pesado, es lo último del día. Hemos tenido una jornada bastante provechosa el día de hoy y le prometo que va a ser corto, aunque los números nunca son muy agradables de presentar, pero vamos a tratar de hacer eso. Bueno, hablando de las estadísticas mundiales, para adelante, ¿verdad? Para adelante. Ok. Hablando de las estadísticas mundiales, para el 2020, 37.7 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo. 1.5 millones contrajeron la infección por el VIH y 680,000 fallecieron por causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Desde el inicio de la pandemia, 79.3 millones de personas contrajeron el VIH, 36.3 millones fallecieron por causa del VIH o enfermedades asociadas del mismo. ¿Y cuáles son las estadísticas generales que tenemos actualmente a nivel regional? Vamos a destacar aquí la parte nuestra, América Latina y el Caribe. Aquí podemos ver que según estas estadísticas de ONU-SIDA, el último reporte del 2021, nos habla de que los niños y los adultos viviendo con VIH en nuestra región es de alrededor de 2.3 millones de personas. Asimismo, adultos y niños con nuevas infecciones por VIH, 113,000, y muertes atribuidas al VIH-Sida, ya sea en niños o en adultos, unas 37,000 personas han fallecido hasta el día de hoy. ¿Y qué estamos haciendo en la región para evitar esto? Fíjense que las estadísticas a nivel mundial nos muestran un descenso en un 31% de las nuevas infecciones, un 47% de la mortalidad. Sin embargo, en América Latina, como mismo presentó el doctor Beltrán en la mañana de hoy, las nuevas infecciones siguen prácticamente iguales en América Latina, con una ligera disminución de lo que es la mortalidad. Y vemos que sí en el Caribe hay una diferencia significativa con una reducción de un 28% de las nuevas infecciones y un 51% de la mortalidad. Según ONU-SIDA y según la OPS, las muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA disminuyeron el 8% en el último decenio en América Latina, en comparación con el Caribe, que descendieron un 37%. En el 2019, en el mismo periodo, el número de muertes anuales relacionadas con el SIDA ha descendido levemente, de pasar de 41,000 casos en el 2010 a 37,000 en el 2019. Fíjense que esas estadísticas se repiten en el informe de ONU-SIDA, donde nos muestra en la línea azul las mujeres y niñas que han fallecido con enfermedades relacionadas al VIH, y en la columna más, no sé si llamarle verde ese color, representa a los hombres y niños con un porcentaje mayor. Y ahora vamos a ver, estas láminas que ustedes van a ver ahora en adelante se parecen mucho a la que el doctor Beltrán presentó esta mañana, solamente que él las presentó desde el punto de vista de nuevas infecciones y nosotros las estamos presentando desde el punto de vista de la mortalidad en la región. Y si ustedes podemos ver, por ejemplo, en Argentina, para el 2010 ellos tenían 1.500 personas fallecidas por el VIH. Sin embargo, en 2015 esas estadísticas bajaron a 1.300 y ya para el 2020 volvieron a aumentar a 1.400. ¿Cómo se reflejó esto en la curva epidemiológica de transición? Solamente un menos de un 3% en la reducción de la mortalidad en Argentina. Y fíjense que en los casos de nuevas infecciones solamente un menos 7%. Si pasamos a Bolivia, fíjense que en el 2010 ellas tenían 590 muertes notificadas, en el 2015 menos de 500 y en el 2020 menos de 200. Fíjense la curva, como la demuestra aquí, con una reducción importantísima en el número de muertes,
68%, y fíjense también que en las nuevas infecciones hubo una reducción bastante importante. Ojo, el hecho de que haya disminución en las nuevas infecciones no significa que baje la mortalidad, como vamos a ver en otros países. Fíjense, en Brasil, por ejemplo, ellos tienen las estadísticas totales, no la tienen disgregadas por edad. Fíjense que no están notificadas por edad, sino por números totales. Y vemos que para el 2010 tenían 14.000 personas fallecidas por SIDA o relacionados al SIDA, en 2015 16.000, pero en el 2020 bajaron a 13.000. Según la curva, ellos bajaron a un menos 11%, sin embargo, el número de nuevas infecciones se mantuvieron prácticamente iguales durante todo este periodo. Si pasamos a Chile, en Chile no hay notificación de muertes. Eso es algo que nos sorprendió porque sabemos que ustedes tienen un buen sistema de notificación. Sí nos llama la atención que sí están notificadas las nuevas infecciones, un aumento de un 63%, como usted comentó en el día de hoy. Sin embargo, no hay reportes de mortalidad en Chile desde el 2010, como ahí mismo está referido. Desde el 2010 no tenemos notificación de mortalidad en Chile. Cuando pasamos a Colombia, país anfitrión, vemos que para el 2010 7.200 personas habían fallecido por VIH o relacionados, para el 2015 3.100 personas y para el 2020 bajaron a 3.000. Pero cuando vemos la curva, vemos que el descenso de las muertes fue mucho más significativo, siendo un menos 58%, y hubo una reducción de nuevas infecciones de menos de un 10%. Cuando pasamos a Costa Rica, cosa que me sorprendió bastante, porque conocemos el sistema de salud en Costa Rica, sabemos que la inversión del PIB en salud es una de las más altas en la región de las Américas. Sin embargo, fíjense que en la notificación de mortalidad ellos tenían menos de 200 personas fallecidas para el 2010. Esto se mantuvo igual para el 2015. Sin embargo, para el 2020 hubo una diferencia de menos de 200 a menos de 500 personas, o sea, hubo un aumento. Y fíjense que esto se ve reflejado en la curva, un 65%, y fíjense el número de nuevas infecciones, un 185%. O sea, son números bastante alarmantes y debe haber alguna explicación que podamos entender por qué está sucediendo esto en Costa Rica. Cuando pasamos a Ecuador, fíjense que para el 2010 970 fallecidos, 2015 1.100 y para el 2020 menos de 500. Aquí vemos la representación en la curva, donde es menos de un 53%, o sea, han logrado una reducción importante, menos de un 53%, y asimismo han reducido el número de nuevas infecciones. Aquí comparando dos países de la región centroamericana, vemos en El Salvador. Fíjense que El Salvador tenía menos de 500 para el año 2015, luego pasó para el 2020 630 muertes. Y cuando vemos en la curva, una disminución de un 7% y una disminución, fíjese, aquí es que estamos. Aquí hubo una disminución en el número de nuevas infecciones. Sin embargo, en cuanto a la mortalidad, un 90%. Por eso es bueno, y fue lo que dije al principio, que disminuyan las nuevas infecciones no significa que disminuya la mortalidad. Sin embargo, cuando comparamos con Guatemala, Guatemala tuvo 810 fallecimientos, luego 910 y para el 20, 760. Y fíjense que sí, en Guatemala bajaron el número de las nuevas infecciones, pero también hubo una disminución en la mortalidad en este país. Pasando a Honduras, aquí vemos en Honduras en el 2010 1.200 casos, en el 2015 870, en el 2020 680. Una disminución de un menos un 43% y una disminución de nuevos casos también de un menos 6%. Paraguay y Perú, otra comparación, vemos que
los nuevos casos menos de un 15%. También una disminución importante en la mortalidad, menos de 45%. Ellos llegaron a reducir a menos de 500, ellos tenían para el 2015 eran 570, bajaron a menos de 500, y en Perú, fíjense que también hubo una disminución de los nuevos casos, pero también una disminución importante en la mortalidad. O sea que prácticamente la región estamos evolucionando bien en cuanto a la disminución de la mortalidad. Aquí tenemos Venezuela, ya eso fue comentado anteriormente. A todos nos había sorprendido ese descenso importante de menos de un 66% de nuevos casos de infección por VIH. Eso es lo que habíamos pensado, Miguel, que posiblemente en pandemia no hubo el testeo regularmente como debió de hacerse y por eso cayeron la notificación de los números de casos. Y una cosa importante es el aumento de la mortalidad, 89%. Fíjense cómo está reflejado en la curva. Y es algo que ya hemos venido tratando, hemos venido hablando y que esperamos que podamos aportar algo para que esto no siga sucediendo. Pasando a la región del Caribe, vemos Cuba. Cuba ha mantenido lo que es la mortalidad en menos de 500. Sin embargo, fíjense, yo esperaba encontrar un poquito más la disminución de nuevos casos. Solamente tienen una disminución de un menos 4%, y algo que me sorprendió aún más fue la mortalidad. En vez de disminuir, ha aumentado un 68%. Esos son los números reportados a UNECIDA por los países. O sea, son datos que provienen de los países. Entonces, es algo que también que crea alarma y se pregunta a uno qué está pasando, qué está sucediendo estas cosas. Y la República Dominicana, nosotros teníamos para el 2010 4.200 fallecidos, para el 2015 2.700 y para el 2020 1.900, con una disminución de un menos de 55% en la mortalidad y en la reducción de los nuevos casos menos de un 2%. Estos países como México, Panamá y Uruguay no tenían datas reportadas de mortalidad, por lo tanto no fueron incluidos en el trabajo. Entonces, cuando me dijeron, Mónica, vamos a hablar de los datos de fallecidos en la región del Caribe. Bueno, está bien, ahí están los datos, pero ¿por qué están muriendo nuestros pacientes? ¿Qué está pasando que tenemos estos números? Y fíjate, no voy a ampliar mucho en esto porque María Marta va a seguir este tema luego de mí, que es el diagnóstico tardío, pero fíjense el impacto en la mortalidad que tiene un diagnóstico tardío. Fíjense, este fue un estudio que se hizo en América Latina, con 9.229 pacientes y que se le dio un seguimiento. Fíjese el primer año, el porcentaje de mortalidad, 86% con diagnóstico tardío. A los 5 años ya va disminuyendo ese porcentaje, 71%, y a 10 años un 58%. O sea, tiene un impacto bastante importante lo que es el diagnóstico tardío en la mortalidad en los pacientes VIH. Y fíjense que este estudio también realizado en la región de las Américas nos habla de cuáles son los factores asociados de por qué hacemos el diagnóstico tardío. Hay mayor diagnóstico tardío en zonas rurales en comparación con las ciudades. Los países pequeños con bajo volumen de pruebas tienen mayores barreras. Los diagnósticos se ubican en centros de referencia, que fue lo que usted habló esta mañana, no solamente para el diagnóstico, sino también para lo del otro tipo de servicios. En vez de irse a una atención primaria, las personas de edad no piensan que pueden estar infectadas, baja percepción de riesgo, sobre todo en los hombres casados y heterosexuales, porque dicen, no, yo tengo una sola pareja, yo no me voy a infectar, yo no tengo por qué hacerme la prueba. Yo salí un día, tuve alguna aventura, pero eso no es riesgo para mí. Sin embargo, tenemos menor riesgo tardío en las poblaciones claves, que son mujeres embarazadas, migrantes, usuarios de drogas, hombres que tienen sexo con hombres y transexuales. ¿Por qué? Porque en la actualidad, por lo menos en la mayoría de los países de la región, tenemos epidemias concentradas y estos son las poblaciones claves, los grupos vulnerables donde se están realizando los testeos. De hecho, en una conversación que tuvimos en el día de ayer, los organismos donantes están pidiendo que reduzcamos lo que es el testeo en la población general y nos enfoquemos más en estas poblaciones.
Y fíjense, este estudio fue realizado hace algún tiempo ya, fue publicado en el 2015, que nos habla de cuáles son las causas de ingreso en los pacientes con SIDA. Y en este estudio se vio que la tuberculosis, toxoplasmosis, encefalitis por criptococos, por toxo y meningitis por criptococo, neumonía por neumocistis y siguiendo con la bacteria, eran las causas principales de ingreso a nivel general. Sin embargo, fíjense, este estudio que fue hecho en una de las islas del Caribe, que fue hecho en Guyana Francesa, fue un estudio que recopiló datos desde el 2012 a 2019. Y para sorpresa, en este estudio lo que vemos es que la histoplasmosis diseminada era la causa número 1 de mortalidad, seguida de la toxoplasmosis, candidiasis esofágica, neumocistosis, criptococosis, tuberculosis, etc. O sea que, diferente a como hubiéramos podido pensar, que en nuestra región también la tuberculosis es la causa número 1 de infección oportunista, este estudio en Guyana Francesa dice lo contrario. Y este otro que está aquí, que fue hecho aquí también en América Latina y fue publicado en el AIDS en el 2016, habla que en América Latina y Caribe las muertes por histoplasmosis y con infección con VIH son mucho mayor que tuberculosis y VIH. Y ellos encontraron en ese estudio 9,000 fallecidos por coinfección, histoplasmosis, VIH versus 5,500 por coinfección, tuberculosis y VIH. Entonces, sabemos lo que la histoplasmosis es más frecuente en pacientes con CD4 bajo. ¿Y quiénes son esos pacientes? Los que estamos diagnosticando tarde. Pueden confundirse con una tuberculosis, tiene síntomas similares que la TB y su mortalidad es de un 30%. Pero actualmente disponemos de diagnósticos rápidos. Fíjense una radiografía donde muestra una histoplasmosis muy parecida a lo que podría ser una TB miliar y lesiones de piel y los diferentes exámenes que se utilizan para su diagnóstico. Asimismo, la enfermedad por criptococo neoformans, la infección extrameninge evoluciona a meningitis subaguda y a muerte si no se trata, y es la primera causa de meningitis en adultos jóvenes en zonas de alta prevalencia de VIH. Su mortalidad, que es un número bastante elevado, en los pacientes tratados es más de un 30%. O sea que aún tratando tenemos una mortalidad alta. Y ya conocemos cuál es el tratamiento de esto. Y claro está, en la tríada no podía faltar la tuberculosis como causa de muerte en nuestra región. ¿Qué podemos hacer para evitarlas? Fíjense, actualmente en menos de 2 horas podemos diagnosticar VIH, infección avanzada, histoplasmosis, tuberculosis y enfermedad criptocócica. Tenemos los nuevos métodos antigénicos. Fíjense, para la histoplasmosis, la LFA-Histo en orina, una prueba sumamente fácil de hacer, con una sensibilidad de un 96% y una especificidad también de 96%. ¿Cuál es el costo? De $7 a $10. La LFA-Cripto, que esa se hace en suero, en sangre, con una sensibilidad de 99% y una especificidad de un 100% y un costo de $4. Y para tuberculosis tenemos la TB-LAM, que es en orina, con una sensibilidad de 90% y una especificidad de un 86%, y tenemos el ExPERT, que es en esputo, que en la mayoría de nuestros países ya contamos con ExPERT en la región. Y fíjense que utilizar estos métodos rápidos sí da resultados. Este fue un estudio que se hizo en Guatemala de un programa de búsqueda rápida de histoplasmosis, tuberculosis y criptococosis para reducir la mortalidad en pacientes en Guatemala. Fue un programa de un día y descendió la mortalidad por enfermedad oportunista en un 7% y un incremento del tratamiento para la enfermedad oportunista en un 5.1%. El diagnóstico temprano de esa infección oportunista y una terapia adecuada disminuyó importantemente lo que es la mortalidad en el pacientes VIH positivo en Guatemala. Y fíjense, este otro estudio también utilizando estos métodos sobre incidencia y mortalidad de criptococo, histoplasmosis y tuberculosis en personas que viven con VIH en Paraguay. Las conclusiones de este estudio fue que los resultados preliminares
mostraban que las infecciones oportunistas por tuberculosis y hongos, incluida la coinfección, eran comunes en las personas con VIH avanzados. Una de cada 3 personas, uno de cada 3 pacientes con VIH testado fue positivo para una de estas patologías. Y la aplicación de la prueba de diagnóstico rápido tuvo un impacto en la detección de casos y un aumento del número de casos. O sea, aparte de que detectamos nuevos casos de VIH, detectamos las coinfecciones. Un diagnóstico rápido y preciso puede reducir la mortalidad en estas personas y el seguimiento longitudinal ayudará a evaluar la viabilidad y el coste de la implementación del cribado rápido antigénico para las infecciones oportunistas y evaluará la supervivencia de los pacientes con coinfección avanzada en el Paraguay. Esa es la conclusión que ellos tuvieron de ese estudio. Entonces, como mensaje final, de mi parte, creo que es así. La mortalidad por SIDA ha ido disminuyendo en la región, aunque no equitativamente en todos los países. El diagnóstico tardío es una de las principales causas de mortalidad en la región, así como la presencia de infecciones oportunistas que antes creíamos que la lideraba la tuberculosis, ahora vemos que cripto e histo también están presentes. Y en la actualidad, con los nuevos métodos de diagnóstico que son económicos y con una gran especificidad y sensibilidad para las principales infecciones oportunistas causadas de enfermedad y de muerte en Latinoamérica, como es histo, cripto y tuberculosis, no se justifica la no implementación de las mismas en los programas nacionales, evitando el aumento de fallecimientos por dichos patógenos. Quiero agradecer al doctor Omar Schwed que me facilitó algunas de estas diapositivas y no quiero irme sin invitarles a nuestro API 2023 que será en la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina, en septiembre del próximo año. Muchas gracias.